Bienvenidos a Videoteca del Recuerdo, nos ubicamos siempre en la hexagonal de 1992 y continuamos el repaso que iniciamos en la entrega anterior. Ahora estamos en el estadio Alejandro Morera Soto con el juego Carmelita Turrialba, aquel Carmelita que jugaba en el estadio de la Liga y llevaba una importante cantidad de público, tal vez esa noche no tanto porque había arrancado mal en el hexagonal con 3 derrotas consecutivas. Ahí veíamos una buena tapada de Eric Lonis, que era el guardameta estelar de ese equipo que dirigía Carlos Watson, que bueno, ya había perdido ante Saprissa, ante la Liga y ante Punta Arenas, por lo que llegaba sumamente comprometido ante un cuadro turrialbeño, que recordemos venía de vencer al Deportivo Saprissa 2-0, y había empatado ante Pérez Celedón y la Liga, así que llegaba invicto. Ahí tenemos a Carlos Watson dando indicaciones, era el todo o nada para Carmelita. Aquí Juan Morales, que intentaba prolongar esa pelota, y veíamos como Wilmer López y Jorge Manuel Ulate lo intentaban. Ronald el Macho Mora, Juan Morales, una buena jugada por parte del equipo de Carmelita con Carlos Calix Castro, y va a aparecer el 1-0, cortesía del Gugi Ulate al minuto 35, uno de los goleadores legendarios del fútbol de Costa Rica, que ya estaba jugando sus últimas campañas. Curiosamente Turrialba iba a ser su último equipo, ahí mismo en el Morera Soto, donde años antes, unos 9, 8 años antes, había tenido grandes campañas con Liga Deportiva Alajuelense. Vemos como había gran expectativa, era la hexagonal, estaba jugándose el todo por el todo entre los 6 mejores equipos del campeonato, que como explicamos en la primera entrega, pues se presentaron las sorpresas de equipos como estos dos, Turrialba y Carmelita, que clasificaron. Vemos a Maximilian Peinado, el rey de las barridas, vaya futbolista lleno de agallas dentro del campo. Vamos a la etapa complementaria y Turrialba trató de responder sobre la cabaña de Lonis, que siempre muy bien aplomado. De hecho, Lonis llegaría a la selección nacional en aquellos días en calidad de tercer portero, pero ya empezaría a jugar con la selección en los amistosos previos a la eliminatoria de Estados Unidos 94. Algunas alternativas en ese equipo de Turrialba estaban Franco Benavides y Miguel Vargas en el centro de la saga, dos futbolistas de gran fortaleza. Aquí Wilmer se inventaba esta jugada que impacta en la mano del jugador turrialbeño, penal que señala Carlos Arrieta, y llega el cobro del Gugi y los Carmelos, que en ese momento festejaban el segundo gol. Un Carmelita que muchos lo consideran el mejor de la historia, que tuvo una gran fase regular en un cerrado pulso con Guanacasteca y Herediano, logró meterse en hexagonal. Había arrancado mal, pero esa noche se reencontraría con el triunfo. Una noche con el sello del Gugi, pero también de otro histórico y legendario goleador como Guillermo Guardia, que iba a aparecer para descontar a favor de Turrialba, que se abalanzó sobre la cabaña de Lonis en búsqueda del descuento, y que lo iba a conseguir aquí en un rebote que la saga de Carmelita lograba rechazar. Era el aviso del descuento para el equipo turrialbeño, aquel sábado 16 de mayo de 1992. Esta la tuvo Wilmer, que un año más tarde llegaría a la Liga. Guillermo Guardia, que era pues el más acucioso en el equipo turrialbeño. Este disparo al poste, buena tapada de Lonis, un juego de muy buenas alternativas, lo destacamos en el resumen pues con bastantes minutos para que ustedes vean el buen fútbol que desplegaban estos equipos. Decíamos Carmelita con Watson y Turrialba en aquellos días con el Pocho Cortés. Aquí está el descuento con Guillermo Guardia, Alexandre Guimaraes, que tomaba la pelota celebrando el gol de Turrialba. Ahí Guima enfrentando a algunos que luego fueron jugadores de él en la selección, como Lonis y Wilmer López. Triunfo de Carmelita. Ahora nos vamos a el 17 de mayo en el estadio Lito Pérez. Estaba en juego el primer lugar entre el Municipal Punta Arenas y la Liga Deportiva Alajuelense. Una liga que la criticaban por al parecer ser muy defensiva, que ya un año antes había pasado muy malos ratos en el estadio Lito Pérez ante Punta Arenas, pero que en esta oportunidad le iba a dejar la iniciativa al cuadro chuchequero, que había vencido a Saprissa, que había empatado con Pérez Celedón, había vencido a Carmelita, por lo que en juego estaba el primer lugar. Ya Turrialba había perdido el invicto, así que eran los únicos dos equipos que no conocían la derrota. José Mario Rodríguez, en algún momento jugador de la Liga, tuvo las principales opciones para este equipo naranja alajuelense, que respondía sobre la cabaña del guardameta Ronald el Tiburoncillo Sequeira. Partido que no fue de muchas alternativas, fue de mucho control, a estadio lleno y con la rivalidad que caracterizó a estos dos equipos, Liga Deportiva Alajuelense y Municipal Punta Arenas, mayoritariamente en los años 80 y la primera mitad de los 90. En la etapa complementaria de la liga, que cambiaba el uniforme blanco. Curioso que Mauricio Montero, sabes, quedó en la suplencia hace 17 de mayo del 92, ingresó de cambio, lo mismo que Alexander Víquez, que normalmente era
hombre de refresco en aquel equipo que dirigía Jan Postulka. Alternativa sobre la cabaña de Paul Mayorga, que con mucho aplomo ese año se consolidó como el mejor arquero del torneo, incluso llegando a la selección. Y bueno, en Punta Arenas estaba todavía buscando acuciosamente el gol, pese a su posición de lateral en aquellos días, Luis Diego Arnáez, que luego se convertiría en un histórico de la liga. Un partido que no le faltó picante, pero que finalmente iba a firmar un enorme 0-0, que por gol diferencia le permitía a la liga seguir por encima de Punta Arenas, debido a Alajuelense, sobre todo al triunfo de 4-1 que consiguió en su segundo partido ante Carmelita, o 1-4 porque fue en condición de visitante. Eso pues estaba pesando en aquel momento en esa cerrada hexagonal de 1992. Alternativas mayoritariamente para el equipo naranja, que lo intentó con Javier Astúa, incluso que ingresó de cambio, el goleador de aquel campeonato del 92 con 15 tantos, más allá de que sí se apagó un poco en el hexagonal Astúa. Y con figuras como Clever Ponce, como José Mario Rodríguez, no se quebró el 0-0. Saprissa simultáneamente enfrentaba a Pérez Celedón con una gran necesidad. Saprissa, que por un lado estaba consciente de que si no se le daba, pues ya estaba sembrado para la final, si no se le daba el hexagonal. Sin embargo, el arranque de Saprissa no fue el mejor, se refleja en asistencia, que no era buena para hacer un partido de instancias finales ante un aguerrido equipo del Pérez, que tenía figuras muy jóvenes e incluso algunas a préstamo del Saprissa, como Max Sánchez, a quien observamos, y a Justin Campos, que ese día iba a ser figura en contra del equipo que tanto significó para él. Aquí se señala penal y llega el cobro por parte de Leoni Flores al minuto 51, aquel Leoni de carrera principalmente puntarenense, pero que ese año hizo un paréntesis, jugó con el Saprissa, aportó algunos goles. Y aquí de penal adelantaba el cuadro morado, que sacudió el mercado ese año, llevando figuras como Leoni Flores, como Gilberto Rodin, que aquí lo intentaba. El regreso de Carlos Mario Hidalgo. Por ahí Saprissa hizo buenos fichajes. Pero en el segundo tiempo va a llegar este hombre, Justin Campos. Sí, le está notando a Saprissa, Justin, con la camiseta del Pérez. Justin, que era de cantera del Saprissa, que buscaba debutar en primera, y lo hizo con Generaleña en el 91, y al siguiente año pasó a Pérez Celedón. Aquí se encargaba de empatar las cifras en una indecisión por parte de la saga morada, venciendo al guardameta Álvaro Fuentes, que se adueñó en el arranque del hexagonal de la titularidad. Luego regresaría Jorge Arturo Hidalgo, pero andaba encendido Evaristo Coronado, y al 88 ahí lo festeja con Rolando Fonseca, que era un volante ofensivo en aquellos días, y con sufrimiento y de la mano de Evaristo Coronado, que marchaba goleador del hexagonal, Saprissa superó 2-1 a Pérez Celedón y recuperaba terreno, ubicándose en aquel momento en el tercer lugar de aquella hexagonal. Ya hemos repasado 4 fechas, nos preparamos para la quinta, que traía consigo el clásico y el cierre de la primera ronda. Alajuelense estaba a la cabeza, Punta Arenas, Saprissa lo seguían, y ya un poquito más atrás Turrialba, Pérez Celedón y Carmelita. Estamos precisamente con Carmelita y Pérez Celedón, equipos que se enfrentaban aquel miércoles por la noche en el estadio municipal de Pérez Celedón, 20 de mayo de 1992, con una asistencia de público no muy buena, y con la particularidad que estos equipos ambos venían de segunda división. De hecho, en 1991, en septiembre de ese año, disputaron la final de segunda. Pérez Celedón ascendió por ser campeón de segunda, y Carmelita era subcampeón, pero tuvo la opción de jugar en primera debido a que quedó una plaza. Esto gracias a que Pérez Celedón y Generaleña se fusionaron, así que hay una historia estrecha entre estos dos equipos que debutaron en ese torneo corto, porque ya explicamos que no fue un torneo muy largo en cuanto a meses, sí en cuanto a cantidad de partidos. Se jugó entre enero y junio del 92 y ambos llegaron al hexagonal, y aquí Jorge Manuel El Gugi Olate sacaba este remate con un ligero desvío que ya vamos a observar. Ahí está el Gugi, siempre goleador, ese fue su sello en toda su carrera, y el desvío de Martín Jiménez. Igual, aunque es un claro autogol, el gol se le adjudicó al Gugi, y así Carmelita golpeaba en Pérez Celedón y llegaría a su segundo triunfo después de un arranque muy flojo dentro de esa hexagonal de 1992. Quedaba con 4 puntos Carmelita, y en el caso de Pérez Celedón, después de un arranque un tanto prometedor, los generaleños sumaban ya 3 derrotas consecutivas, quedaban en 2 puntos. Y como el único equipo que no ganaba en esa hexagonal, hay algunas alternativas. El público hace 24 años observando ese encuentro allá en Pérez Celedón. El tiempo que pasa, pero los recuerdos del fútbol que quedan
siempre patentes. Ahí Pérez Celedón con el Batman Alpizar, con Martín Jiménez, con Carlos el Colorado Mora, con José Cordero, con Max Sánchez, con el caso de Marco Herrera, Mauricio Sánchez Lazo, Justin Campos, Taylor Morales, Farling Ilama, el panameño Frank Lozada. Varios de ellos de cantera sapricista, mientras en Carmelita habían hombres de cantera manuda. Aquella vez Carmelita con Eric Lonis, con Claudio Rojas, con Jorge Chévez, Maximilian Peinado, el Macho Mora, Martín Montero, Wilmer López, Juan José El Pecher Rodríguez, Calix Castro, Jorge Manuel Ulate y José Luis Úñiga. Victoria de Carmelita. Vamos al estadio Rafael Ángel Camacho. Ese miércoles se enfrentaban Turrialba y el Municipal Punta Arenas. Una noche de solo un gol, el que se marcó en Pérez, porque aquí nos iba a quebrar el cero. En aquel encuentro vital para las aspiraciones tanto de Punta Arenas como de Turrialba de alcanzar a la liga en la cima. Hay que explicar una situación. Esa noche se jugaba el clásico, se pospuso para jueves por tema de lluvia en Alajuela. Así que estos equipos efectuaron primero su partido. Algunas alternativas más que de Punta Arenas, que era un equipo muy ofensivo, el equipo que dirigía Jorge Medina. Ahí sobre la cabaña del guardameta Fernando Patterson. Un 0-0 que se iba a hacer largo en este encuentro en el estadio Rafael Ángel Camacho, donde Turrialba tenía, ya hemos repasado el plantel de Turrialba ahí con figuras como Miguel Segura, que alternaba la titularidad con Fernando Patterson, que esa vez fue el titular, Randall Rowe, Franco Benavides, Roger Mora, Jorge Hernández, también estaba Roberto Aguilar, Alexandre Guimaraes, Luis Jiménez, Guillermo Guardia, Daniel Casas. Y bueno, hablando de Daniel Casas, sobre el cierre, el Charrúa, que era una figura importante en aquel muy buen equipo turrialbeño, iba a tener la posibilidad de el gol de la victoria en el cierre, pero lo iba a malograr. Atención a esta jugada de Javier Astúa, vean cómo arranca, y al final el disparo no fue el mejor de Astúa, que insistimos se apagó un poco en el hexagonal. Tuvo una brillante fase regular en las 22 fechas, su aporte fue muy significativo, pero luego finalmente no pesó tanto. Vamos a repasar en la etapa complementaria la mejor alternativa que se iba a presentar. Ahí se señala penal por parte de Carlos Luis Astúa, asistido por Víctor Rodríguez y Olger Mejías. Vamos a ver la acción. Jimmy Joseph es el hombre que le mete la mano a la pelota. El árbitro considera penal y va a llegar Daniel Casas con la oportunidad de encumbrar a Turrialba en esa hexagonal, y malograba el disparo. Punta Arenas, que de alguna manera, aunque no lograba sacarle ventaja a la liga, seguían todos muy pegados, sacaba un punto de oro que por lo menos por esa noche le permitió ser líder del hexagonal. Esta jugada fue en el cierre del partido, así que cerraba la primera ronda con empate sin goles Turrialba y Punta Arenas. Y ahora sí se jugó el clásico, aquel jueves 21 de mayo del 92, con mucha lluvia en Alajuela, la asistencia no es de llenazo. Un partido que otra vez abría el debate de un Saprissa que tenía más alternativas ofensivas, pero una liga muy ordenada, muy cautelosa y muy inteligente para jugar este tipo de partidos. Hasta el punto que Saprissa en aquel 92 acumularía una importante cantidad de juegos sin poder vencer a la liga. De hecho, no le ganó en todo el año. Esa noche Saprissa pues tuvo las mejores opciones. Esta de Rolando Fonseca, que bueno, para los que creen que el fútbol es un tema de edad, Rolando Fonseca apenas tenía 18 años y jugaba como todo un consolidado. No le pesaba ningún tipo de partido. Aquí esta opción de Marvin Obando, que como explicamos en la entrega anterior, solo ese torneo jugó con el Saprissa, quien a la postre fuera el jugador con más encuentros en la historia del fútbol nacional. De hecho, mantiene ese récord. Aquí se animaba Javier Delgado, un defensa era el que se incorporaba para que Alajuelense tuviera su primera opción ofensiva. Partido pues de mucho control, con esa hermosa cancha natural que tenía el estadio Alejandro Morera Soto en aquellos días y que soportó las inclemencias de un invierno bastante fuerte. Ahí está Ronald Elías Gutiérrez señalando el final. Etapa complementaria, ese que observan es Hernán Fernando Sosa. Podemos repasar las alineaciones. La liga lo hizo con Paul Mayorga, Fernando Sosa, Ricardo Chacón, Javier Delgado, Mauricio Montero, Joaquín Guillén, Oscar Ramírez, Austin Berry y Juan Carlos Arguedas. Y como hombres más ofensivos, Luis Quirós y Víctor Badilla. Entró en la etapa complementaria Alexander Víquez y el volante checo Pavel Karosh. Saprissa, que ya aquí lo observamos en el siguiente encuentro, lo había hecho con Álvaro Fuentes, Vladimir Quesada, Roger Flores, Alexis Camacho, Marvin Obando, William Mejía, Benjamín Mayorga, Enrique Díaz, Adonis Hilario, Rolando Fonseca, Evaristo Coronado y de cambio Leoni Flores y Enrique Arias Chía. 0-0 en el clásico. Ahora estamos en el arranque de la segunda ronda, básicamente con el mismo equipo que les leí anteriormente. Saprissa se enfrentaba a Punta Arenas con deseo de revancha, aquel 24 de mayo del 92, pues Punta Arenas le había ganado en la fecha
de apertura. Y aquí un penal muy temprano, al 22, Leoni Flores castigando a Punta Arenas. Los porteños que celebraron los goles de Leoni a granel, pero en esa oportunidad lamentaban ese cobro que se va al fondo de la portería del Tiburón Sequeira. Era un juego clave. Saprissa sabía que si quería ganar el hexagonal, mucho pasaba por este encuentro. De ahí la gran presencia de público. Ahí el cobro del Pistoncillo Velázquez. Y apareció, ahora sí, el goleador Javier Astúa. Al minuto 33 silenciaba al Saprissa, aquel equipo naranja. Que bueno, no perdió en la primera ronda, pero se jugaba el todo por el todo en esta visita al Estadio Saprissa, donde en el 91, después de una gran campaña, recordemos que fue ahí donde murieron las aspiraciones de Punta Arenas. Que bueno, era un equipo que tal vez no lo acompañaba la suerte. Atención a este disparo al poste. Debió ser gol ese disparo de Velázquez. De Rolando Velázquez, que no se iba al fondo. Y aquí aparece para sentenciar el encuentro Evaristo Coronado, hombre clave durante esa hexagonal. 50 minutos de la etapa complementaria. No lo hizo Punta Arenas, perdonó con ese disparo al palo y sí lo hacía Saprissa, que se adelantaba ya en la etapa complementaria en un partido jugado casi con la intensidad de una final, y donde el Saprissa de Rolando Villalobos, que como explicamos, a pesar de ser un técnico muy joven, se había retirado en el 88, pues ya había pasado por toda la estructura del Saprissa y había sido asistente y técnico de la selección mayor de Costa Rica. Arbitraje de Berno Ulloa y Saprissa ganaba, le metía presión a la Alajuelense, porque bueno, la liga tenía el pulso con Punta Arenas, pero Saprissa estaba sacando resultados importantes. Ahora ante Carmelita en el Morera Soto, la liga ya como local, el partido que había ganado en la primera ronda 1-4 era de visita. La liga llegaba obligado y empezó a cerrársele el arco a ese equipo rojinegro, que empezó más bien a llevar el desgaste en los partidos, después de que se criticó un poco su postura tanto ante Punta Arenas como ante Saprissa. Y aquí empezaba a fallar. Por ejemplo, atención a este disparo de penal, cobra Mauricio Montero y Eric Lonis, que lo adivina. Una buena intervención de Lonis, aunque el remate de Mauricio, que en aquellos días era casi implacable en los penales, aquí falló. Y empezó a cerrarse el arco a la liga. Empezó, pues aquí se anulaba la acción. Empezó a pecar el cuadro manudo ante un Carmelita que compartía sede con ellos, pero que ese día no estuvo dispuesto a regalar nada. Oscar Ramírez con el disparo al palo. Y bueno, se conocía que Saprissa le estaba ganando a Punta Arenas, así que los dos favoritos iban a quedar igualados en la cima, porque el 0-0 la liga no lo logró quebrar. El que tenía que ganar de una vez por todas era Pérez Celedón, y lo iba a hacer de manera contundente y de manera catastrófica para Turrialba. Un 6-0 que rompe la monotonía de una hexagonal de muchos empates con pocos goles. Monotonía en cuanto a marcador, porque como observamos los partidos eran buenos, pero bueno, eran cerrados y a veces se queda solamente el registro del marcador. Incluso la liga, que era el campeón nacional, era un equipo aspirante al título, había sumado 3 empates sin goles, como vimos anteriormente. Pero aquí otra historia. Pérez Celedón iba a marcar 6. Farling y Lama al minuto 23 iba a concretar el primero. Iba a ser un recital de ese equipo del Pérez, que ya consciente de que tenía pocas opciones, se iba a dedicar a jugar un fútbol totalmente alegre. Otra vez Farling, histórico, con la camiseta de Pérez Celedón al 38, haciendo eso sí sus primeras armas en primera división en aquellos días. Colocaba ya el segundo y ahí Gámez celebraba con sus muchachos. Con aquel gran equipo de Turrialba vemos a Marquito Herrera, luego jugador del Saprissa, que tuvo su debut en el Pérez sacando este excelente centro, y Fernando Cordero al 55 ya era goleada a favor de aquel Pérez Celedón. Ahí lo celebraba con Mauricio Sánchez, que era de cantera del Saprissa, al igual que Justin Campos. Aquí vamos a tener el cuarto gol precisamente de Justin. Justin era delantero, nos faltó ese detalle ahora que vimos su gol en el Saprissa. Justin jugaba en punta, era delantero, era volante ofensivo delantero, ya luego se acomodaría de contención, sobre todo después de que regresó de Corea del Sur, algunos años después. Y bueno, esta paliza de escándalo iba a continuar aquí con otro legendario del Pérez, que concretaba al quinto, Taylor Morales, el Pony. Que bueno, ya hace años esa dupla de terror la empezaba a conformar con Farling y Lama. Un resultado que rompe totalmente lo tradicional de esa hexagonal, porque bueno, Turrialba era muy buen equipo, pero ese día se encontró un rival inspirado que cerró la paliza con esta joya de José Martín Jiménez, que tuvo un gran resurgir en Jiménez, que incluso llegó a la selección nacional anotándole a Brasil en un amistoso en septiembre de aquel año. 6-0, paliza a favor del Pérez, aunque estaba muy lejana la posibilidad de que estuviese en la disputa
del hexagonal, lo mismo que Turrialba, que perdía terreno. Carmelita se jugaba su último chance ante Saprissa en un Morera Soto, una gran asistencia de público. Ahí Wilmer López, que le costaba concretar en aquellos días a Wilmer, que también a veces jugaba en punta, todavía pues no era el 10 clásico en el cual se convirtió luego. Y bueno, Saprissa ahora sí estaba pasando su mejor momento, uno de sus buenos momentos en ese torneo para la conquista del título, que tenía la opción de lograrlo sin final. Pero bueno, de este partido, ¿qué podemos decir? El colmillo de un equipo de Saprissa más curtido en estas instancias o con mayor recorrido iba a pesar, porque fue un juego disputado que pudo ser para cualquiera de los dos. Aquí llega Enrique Díaz y Lonis, que sacaba ese disparo. Lonis, que de hecho luego en el 92-93 se mantendría con Carmelita y ya posteriormente daría el paso al Saprissa, donde se convertiría en el guardameta con más juegos en la historia de este equipo. Atención aquí a la jugada, al rebote, y llega el único gol del encuentro a favor del Saprissa, aquel 30 de mayo de 1992. El único gol del partido lo va a conseguir Roger Flores, el capitano de Italia 90, se incorporó al ataque. Vemos el disparo y Roger Flores, que toma él mismo el rebote. Cuánta historia, cuán significado especial tiene Roger Flores para el fútbol de Costa Rica. Se iba a ir expulsado en este partido Tomás Segura. Aquí se arma la gresca, los manazos que iban de un lado para otro. Carmelita, que ya lo hemos dicho, tenía un equipo con gente muy joven, pero también algunos hombres de mucha experiencia. Ahí la polémica, Watson dando instrucciones para ese Carmelita, que no tenía mucho que perder, no era un equipo muy presionado, porque había superado la expectativa de muchos. Este Carmelita prácticamente se confirmó su presencia en el torneo, faltando pocas semanas. Llegó y enamoró a todos con el buen fútbol que practicó. Aquí esta acción que se invalidaba, pudo ser el segundo gol del Saprissa, era Fonseca precisamente, ya estaba en posición prohibida. Le costó mucho Saprissa ese año Carmelita, pero a la siguiente temporada más bien se invirtieron los papeles y los de la barriada le iban a hacer pasar malos ratos a Saprissa, hasta el punto que Watson ya para 93-94 se iba a convertir en el técnico del Saprissa por primera vez en su historia. Aquí esta acción de Mincho Mayorga, nada que discutir. Don Víctor Rodríguez le mostraba la tarjeta, ahí discutía con Maximilian Peinado. Entonces, ¿qué va a suceder? Los roces entre Peinado y Mayorga, dos rudos del fútbol nacional, y se iban a ir expulsados tanto el sapricista como el jugador de Carmelita, en un partido que no le faltó polémica ni picante aquella noche de sábado en el Morera Soto. Y vamos a llegar hasta una etapa intermedia de este hexagonal, y en la última entrega ya veremos cómo se definió y cómo se iba a dar la disputa del título. Vemos esta acción insólita, como Álvaro Fuente le arroja la pelota a Juan Morales por reclamar un pisotón por parte de Morales. Dos caballeros, tanto Fuentes como Morales, pero esa noche los ánimos se encendieron y vemos la muy buena presencia de público, sí, mayoritariamente sapricista, pero bueno, es interesante ver al Alejandro Morera Soto prácticamente lleno por un juego que no reunía a la Liga Deportiva Alajuelense. Ya lo dijimos, Carmelita llevaba mucho público porque se hablaba que era el equipo del fútbol nacional que practicaba el mejor fútbol, más allá de que a veces le faltaba un poco de colmillo para afrontar este tipo de encuentros como el que estamos observando. Aquí Saprissa iba a ganar 0-1, se iba a subir en la cima, faltando 3 juegos. Le quedaba Turrialba, le quedaba Pérez Celedón y le quedaba la Liga, con la ilusión de coronarse campeón el Deportivo Saprissa, pero la gran pregunta era cuánto le iba a durar el combustible a este equipo morado, que a veces sí, que a veces no, que sin terminar de ser lo suficientemente convincente ganó la etapa regular. Y vamos a tener aquí un partido histórico por una situación que se va a presentar. 31 de mayo del 92 llegaba la Liga a recuperar terreno ante Turrialba en el estadio Rafael Ángel Camacho. Pues algunos recordarán este episodio, un partido que la Liga parecía tener controlado, a pesar de que Turrialba tuvo algunas alternativas en el inicio. Este cabezazo por parte de Mauricio Montero, que se incorporaba frecuentemente y con mucha facilidad al ataque de Mauricio. Y aquí va a abrir el marcador para la Liga Deportiva Alajuelense Oscar Ramírez, apenas arrancando el juego. El macho, que tenía así olfato goleador, era pues junto a Mauricio los dos pilares sobre los cuales recaía el fútbol de esa liga, que ya en otro momento hemos repasado en Videoteca el recuerdo, el camino precisamente de aquel equipo, primero campeón en el 91 y que repetiría la faena en el 92.
Pero una situación interesante de esta liga es que tuvo que superar algunos inconvenientes que se le presentaron, sobre todo después de este partido que parecía que lo iba a tener muy controlado. Mientras observamos la acción de Ramírez, era un arranque muy prometedor ante un Turrialba que venía de perder 6-0, que parecía no tener ya restos para seguir compitiendo en la hexagonal, donde de hecho era último. Pero se va a presentar el tema de los penales, que en la liga los tenía prácticamente patentizados Mauricio Montero, pero que iba a tener una mala racha, que incluso le quitó la opción de seguir siendo el penalero de la liga en la selección nacional también. Ahí llega esa acción de Oscar Ramírez, mano y penal que ya hacía prever un 2-0 muy halagador para la liga apenas en la etapa inicial. Llega Mauricio con el cobro, Miguel Segura al fondo. De hecho, Mauricio le había marcado a Segura en la etapa regular, esta vez le tira el disparo a las manos. Y los turrialbeños, que indiferentemente de la situación de su equipo dentro de la tabla, seguían apoyando y festejaban que no sería el único penal malogrado por la liga aquella tarde calurosa en el estadio turrialbeño, porque se iba a presentar una situación adicional que ya vamos a ver. La liga, que normalmente apostaba en la etapa complementaria por variantes ofensivas como Luis Alberto Quiroz. Atención a este golazo, Cristian Moya, jugador turrialbeño que no tuvo tanta figuración, pero que en el recuerdo le quedará este golazo ante la liga. Vencía a Paul Mayorga, regresaba al juego Turrialba y sus aficionados lo celebraban ante una liga que, bueno, era un equipo de empates. Había empatado con Punta Arenas, había empatado el Clásico, había empatado con Carmelita, y después de tener ese partido controlado, aquí solo empataban, pero en el cierre se fue con todo al frente a la Alajuelense. También ingresó Alfonso Durán, atacante, un delantero que tuvo algún paso por la liga y otros clubes del fútbol nacional como Ramonense en los años 90. Vemos como Mauricio, lo decíamos, era muy normal verlo incorporándose al ataque, a veces hasta pisaba al área del chunche, que pues no era tan estático como fue en el cierre de su carrera jugando en el fondo de la saga. Y bueno, en el cierre va a llegar una situación insólita, se va a ir a la Alajuelense a buscar el resultado y llega esta acción de Miguel Segura sobre Luis Quiroz. Se decreta penal a favor de la liga. Señalamiento de Ramón Luis Méndez. Aquí los reclamos por parte de Miguel Segura, y atención que Segura estaba tan furioso por el señalamiento de Ramón que va a primero tomar aquí la pelota, la revienta. Estaba furioso Manguera, el tercer arquero de Costa Rica en Italia 90, que había hecho también carrera con el Deportivo Saprissa, y se va a ir expulsado porque los reclamos continuaron. Turrialba no tenía cambios, entonces sucedió una situación insólita. Fernando Patterson estaba en la suplencia, pero no podía ingresar, así que Guillermo Guardia se puso los guantes, el goleador, y atención, le detiene el penal a Oscar Ramírez, que bueno, ya Mauricio Montero había fallado uno, así que se le asignó a Oscar. Una situación insólita que le tocó vivir negativamente al actual técnico de la selección, y el héroe de la faena fue Guillermo Guardia. Un empate con sabor a victoria para Turrialba, que ya no tenía muchas opciones de pensar en clasificar a la final, pero que le amargaba la tarde a la liga, que de paso, aunque seguía de líder por gol diferencia, estaba empatado en puntos con Saprissa y todavía tenía otros equipos como Punta Arenas cerca. Así que el marcador no se movió. Así llegamos al final de esta segunda parte del hexagonal del 92.